Enlace judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, recién veía con preocupación todo lo que estábamos mostrando de lo que está sucediendo tanto en Moreno como en Florencio Varela. Hay mucha gente que en la calle le reclama al presidente de la Nación también por esta situación. Le reclaman al intendente, le reclaman al gobernador y le reclaman al presidente de la Nación. ¿Hasta dónde puede intervenir una fuerza federal en delitos que están siendo cometidos en una provincia? Cuando hay una investigación judicial, solamente puede intervenir si así lo dispone la justicia, que en este caso es el fiscal. Pero es un problema, porque en las provincias los fiscales trabajan siempre con las mismas jurisdicciones, con la misma comisaría, y hay una falta de control, de auditoría, no los apartan, lo dijo hace un rato Gustavo Carabajal. Entonces, cuando hay sospechas de la intervención de la policía de una manera, aunque sea irregular, ya no digo con un delito, debe apartarlas. Acá estamos hablando, primero, un caso de un robo donde le rompen la cabeza, literalmente es terrible hasta decirlo, a dos chicos para robarle el celular. No es común eso. Con anularlo es suficiente, claro. Hace falta romper la cabeza a piedrazos. Eso ya es muy raro. Por otro lado, hay testigos que le dicen a la familia: mire, yo grabé cuando estaban incendiando el pasto en el lugar, que además no presentaron después del hecho. ¿Y por qué no se lo dicen a la policía? Y posiblemente porque digan que se lo vamos a decir a los mismos policías si fueran la policía la que está filmada quemando el pasto. Si esto es así, solamente con esta noticia que lo pueda aportar la familia, el fiscal debería apartar a la Policía Federal y designar a la Policía de la Provincia, perdón, y designar a cualquier otra fuerza. No necesariamente tiene que ser Policía Federal, puede ser cualquier otra fuerza federal o cualquier otra fuerza de otra provincia, pero generalmente es una fuerza federal. Pero además vimos el video que mostraba Gustavo Carabajal, donde no se ve una mochila que tuviera encima el Josué, y además el video no aparece completo. Puede ser que esté completo, pero nuestra experiencia, como abogado lo digo ya en casos penales en provincias, es cuando pedimos todo el video, no está completo, porque la policía, en vez de dar, esto es práctica, en vez de dar la copia forense completa del sistema de grabación privado o público, privado en este caso, hace una copia en la comisaría y de esa copia se la lleva al fiscal. Y más de una vez encontramos que está cortada en los momentos claves. En los momentos claves interviene la policía. Sí, claro. Fernando, esto intensifica seguramente el debate entre la provincia y la nación por la inseguridad. Ayer habló la ministra Patricia Bullrich con Luis Majul, decía esto. Momentos de dolor de la gente. Porque el gobernador Kicillof fue a la marcha aparentemente a defender derechos. Pero el derecho a la vida del joven repartidor de Rappi, o la parejita que asesinaron en Florencio Varela, también tenían derecho a la vida. Y para eso es necesario estar presente, ocuparse, estar cerca de las familias, cerca de la gente. Es como si hubiera derechos superiores a otros derechos. Esto decía Patricia Bullrich. El presidente de la Nación había sido especialmente muy duro y muy crítico con la gestión de Axel Kicillof en la entrevista que tuvo con Esteban Trebuco. Y a propósito, en este caso la ministra, refiriéndose concretamente a este caso del que hablábamos, del que decía, viene un debate más grande con la provincia. ¿Hay algo de diálogo con el gobernador por estos temas? Hay un buen diálogo de estrategia y de compartir recursos en el día a día con el ministro. O sea, hay una colaboración con el ministro. Ahora, la decisión política la toma el gobernador, no el ministro. Y con la gobernación, con Kicillof, hay unas diferencias ideológicas gigantescas. Yo considero que este desastre que hay en la provincia de Buenos Aires, donde matan a la gente todos los días, no es un error, es una decisión política. Son las consecuencias de la decisión política. Porque hace mucho tiempo que no se prioriza a la víctima, a la protección de la víctima, sino que se prioriza los derechos de los imputados. Esto está en una política que viene del garantismo y de la política, de un sector de la política que les conviene que... Mira, te doy un ejemplo. En las elecciones nacionales, las pasadas y las anteriores, en las cárceles que votaron, que no deben votar, pero los jueces le dieron derecho para votar, gana siempre el kirchnerismo. De lejos, por el 90%. Hay un mensaje ahí, ¿no? El mensaje es, y vamos a estar mejor con ustedes que con la oposición. Y claramente están mejor. Hay una situación
siguiendo lo que dice Pancho, que es que cuando ustedes asumieron, la provincia de Santa Fe estaba atravesando una situación tremenda de inseguridad. Y algunos decían, esto que está pasando en Santa Fe, que no sorprenda que ya empiece a pasar en la provincia de Buenos Aires, o algunos decían, ya está pasando en la provincia de Buenos Aires, no nos damos cuenta. En la provincia de Santa Fe hubo posibilidad de bajar muchísimo la delincuencia y los índices de asesinatos. ¿Hay posibilidad de hacerlo en la provincia de Buenos Aires o mientras haya otra decisión política por parte del gobernador, esto es incompatible? Sí, se puede hacer. De hecho, el plan Banderas bajó el 76% de los homicidios en Rosario. Eran los más altos del país. Es mucho, en menos de un año. La ministra detectó en un plan que denominó 90-10 que el 90% de los homicidios dolosos ocurren en el 10% del territorio nacional, donde a su vez en ese 10% vive el 76% de la población de Argentina. Pero hay distritos, mientras la media de Argentina de homicidios es 2,1, hay distritos de provincia de Buenos Aires que superan el 8%, como Moreno, están en el 8,3. Me parece, Fernando, que es medio difícil hacer lo mismo. Primero porque Rosario es más chico. Primero porque Rosario también concentraba el 90% de los homicidios en el 10% del territorio de Rosario. Y acá estaba buscando... Algo oscuro ocurre en Florencio Varela y la policía no es la solución sino parte del problema. Esto lo escribí hace casi 2 años. Acá la policía es parte del problema en Florencio Varela. Sí. Por eso lo hablaba con Horacio y te lo pregunto a vos. ¿No es hora de que acá en el doble crimen de Paloma y de Josué intervenga la Policía Federal? Bueno, con las irregularidades que acaban de mencionar, como una señora que habría grabado a la policía quemando parte de la escena del hecho que encima no fue resguardada, más las dudas respecto a la continuidad del video y todas las denuncias que hace la gente respecto de los continuos hechos de droga que no ve la policía, pero los vecinos los conocen todos los días, el fiscal debería apartar a la policía, pero tiene que tomar la decisión, el fiscal no puede tomarla, ministro, es una investigación en curso. Entonces, vamos a aclarar, no es toda la policía la que está en juego, generalmente son los directivos, la cúpula determinadas seccionales, pero no son todos los agentes, ¿no? Para no involucrar a toda la policía en esto. Pero claro que es un problema, está claro, es innegable que es así. En Rosario hubo casos de policías que fueron sacados y que fueron de la investigación y que fueron juzgados. En Aguas Blancas el intendente está preso por narcotráfico. Esto es una realidad. Bueno, claro que no es lo mismo que Rosario, porque además hace falta un acuerdo político que es difícil de hacer. Claro, es muy difícil porque no hay voluntad política. Acá hubo un acuerdo entre Patricia Bullrich y Maximiliano Puyaro. Claro, sí. Y hay una decisión política distinta a la que era Perotti, que Perotti es un inútil, el anterior gobernador de la provincia de Santa Fe, inútil por ser generoso, pero que permitió que ocurriera con la inacción toda la escalada de violencia que hubo en Rosario. Pero acá es difícil, si las cosas son como vos decís, y la realidad lo demuestra, de que Kicillof tiene una ideología completamente distinta. Acá ya no es una cuestión política, sino también ideológica. Por supuesto. Fíjate que, como lo dijo la ministra en el momento de la marcha, por el reclamo de la colectividad gay al gobierno, tildándolo de fascista, estaba Kicillof ahí mientras estaban buscando los cuerpos de los chicos, estaban buscando a los chicos que estaban asesinados y, como bien lo dijo la ministra, es donde defendía los derechos. Está bien, derechos tenemos todos, pero me parece que el derecho a la vida es más importante, ¿no? Y sobre eso, no es un caso, tenemos permanentemente casos de robo, de homicidios, en forma constante todos los días. Ahí claramente hay un problema que lo vemos todos, pero la gobernación de la provincia de Buenos Aires no la ve. O sea, sí la ve, no les interesa. Tienen la política destinada a otra cosa. ¿Cuál es la otra cosa? Y les interesa más los derechos de los delincuentes que los derechos de la víctima. Esto es una realidad. El presidente, Fernando, directamente decidió meterse en el tema. Esto decía sobre la inseguridad a la agencia Bloomberg la semana pasada. Apareció el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hay un asesinato cada 5 días, la provincia es un baño de sangre. Estaba el caso de Lucas, ¿sí? Y sin embargo, digamos, aparece a hacer ruido político en una marcha. Habla de Kicillof. Sí. Mirá, Kicillof tendría que salir. Kicillof, ¿por qué marcha? Marcha porque él también es parte de esa agenda progre, esa agenda woke. ¿Por qué? Porque, digamos, por ejemplo, él adhiere a Zaffaroni.
o sea, que también es ese, digamos, un derivado de esa misma agenda de Zaffaroni, que es subvertir los valores. Es decir, donde la víctima pasa a ser el victimario y el victimario la víctima. O sea, una locura total. Entonces, o sea, es la provincia de Buenos Aires, tierra de nadie, en favor de los delincuentes. Bueno, esto en realidad fue ayer con nuestro compañero Esteban Trebuch. El gobierno ha decidido, decíamos, dos prioridades: inflación, bajar la inflación, e inseguridad. Hay esta semana, seguramente, esto se va a materializar en una discusión parlamentaria, porque esta semana hay un proyecto muy relevante que va a ser discutido, seguramente empieza el jueves. Veamos la placa, que tiene que ver con la reincidencia y la reiterancia. Es decir, aquellos delincuentes que reincidan en un delito ya directamente van a tener una pena mayor, o reiteren directamente antes de ser condenados, en medio del proceso también tendrán que atravesar el proceso en este caso con prisión preventiva. Esto dice un proyecto que podría empezar a tratarse este jueves en la Cámara de Diputados del Gobierno, Fernando. Perdón, te confirmo, Francisco, que está convocado la sesión para las 12. Va a empezar con la ley de las PASO, proyecto de ley de suspensión de las PASO, y después se va a tratar reiterancia y juicio en ausencia. Le decimos reiterancia, pero son varias cosas. Primero, la reincidencia. Cuando una persona es condenada con condena firme y comete otro delito, el antecedente se toma como reincidencia. Si vos tomás a un empleado y robó en otro lugar, le decís, mirá, quiero ver tu registro, afanate en otro lugar, no sé si te voy a tomar, por ejemplo, ¿no? Bueno, para la justicia esto fue así siempre desde 1921. ¿Cuándo cambió? Con Zaffaroni en el 83. Por una propuesta se dijo, no. Para que haya reincidencia hace falta que sea condenado a prisión, que haya cumplido total o parcialmente a prisión, que sea condenado a prisión una sentencia y que también cumpla total o parcialmente a prisión. No pasa nunca. Se tiene que alinear todos los planetas. ¿Qué proponemos nosotros en el proyecto? Es que vuelva a ser como fue siempre hace 104 años. Que el que tiene una condena y tiene otra condena tenga que cumplir la condena anterior, si es la en suspenso, y la nueva, y que eso quede como un registro de reincidente. Hay más, viste que hay menores y delincuentes que están presos y te informan fue preso 2 veces, 5 veces, 10 veces, 20 veces. Y la puerta giratoria, digamos. Exactamente. ¿Por qué? Y porque hay jueces que lo liberan, lo detienen, lo liberan, lo detienen, lo liberan todo el tiempo. Y la persona que va detenida no se motiva en la detención. O sea, comete un delito, le da lo mismo, comete otro, 10, 20. Esto no sucede en Europa, en Estados Unidos, no sucede en Uruguay, en Chile, en Paraguay, en Bolivia, o sea, en otros vecinos. Sucede en Argentina por un criterio garantista, porque la ley, si bien lo especifica, le da amplitud al juego. Lo que proponemos, mira, si una persona comete un delito, luego comete otro delito, hay claramente un peligro que se fugue, que obstaculice la investigación y que cometa nuevos delitos. Tiene que valorarlo el juez y tomar más medidas. Por ejemplo, si tuvo una regla de exclusión y la incumplió, aunque sea civil, si se fugó en otra causa, si tiene una condena no firme, un montón de pautas objetivas que le dijimos, mirá, no podés dar la libertad así nomás. Mirá todos los demás casos y si tiene otras causas. Los jueces no la miran. Y por último, hay más, ¿no? Pero para que la gente entienda, es procesal, pero creo que se va a entender. Vos sabés que cuando una persona es condenada y tiene otro proceso en trámite y tiene otra condena, se acumulan las condenas. Si lo condenan 6 años, ponerle en otras 5, se acumulan. Pero como se acumulan, no se suman matemáticamente. Hace una composición un juez de los dos que lo condenó y si tiene a 6, a 5, por ahí le dan 8 años. O sea, una fórmula. Siempre hay un beneficio para el delincuente condenado. Lo que nosotros proponemos, mirá, si tuvo una condena de 6 años, 5 años, son 11. Son 11. Es sencillo. Esto que es sentido común en la Argentina no sucede. Esto es lo que estamos proponiendo y el jueves se va a tratar en el Congreso. Bien, bueno, ojalá que esto suceda. Doctor Soto, gracias por habernos venido a visitar. Gracias a ustedes. Gracias por estar acá. Chiqui, vamos a hablar